presentar este trabajo en dos momentos. El primero, voy a abordar algunos elementos biográficos para entender al personaje Vicente Rocafuerte, y en un segundo momento me voy a enfocar a la participación de Rocafuerte ya propiamente y su intervención en la Compañía Lancasteriana. Vicente Rocafuerte nació en 1783, esto es a finales del siglo XVIII, en un lugar conocido como Guayaquil. En ese momento Guayaquil formaba parte del virreinato de la Nueva Granada, y posteriormente, como ustedes saben, cuando logra su independencia va a cambiar su nombre por la Gran Colombia. Sin embargo, cuando el libertador Simón Bolívar muera, la Gran Colombia se va a dividir en tres repúblicas, que son las que están representadas en ese mapa: la República de Venezuela, la República de Colombia y la República de Ecuador, que es donde va a quedar finalmente Guayaquil. Entonces a Vicente Rocafuerte lo identificamos propiamente como un ecuatoriano. Siendo muy joven, va a heredar una fortuna, es un criollo obviamente privilegiado, es un criollo muy rico, y eso le va a permitir viajar a Europa, en primer lugar para formarse. Vicente Rocafuerte va a brevar de dos procesos fundamentales del siglo XVIII. El primero de ellos es la Revolución Industrial. Esta revolución científica y tecnológica despertará en él un gran interés por las máquinas, especialmente aquellas que tengan un fin utilitario. Y por otro lado, el otro gran proceso, como ustedes saben, es la Ilustración. Se va a formar en las ideas de la Ilustración, y estas ideas de la Ilustración van a marcar su participación en todos los ámbitos en los que él tenga algún interés. Estando en Europa, además, y una vez que se ha formado, va a tener sus primeros contactos, digamos, con lo que sería México, a partir de algunos mexicanos que también van a andar por ahí. Digo mexicanos porque en ese momento recordemos que es la Nueva España. Entre los primeros van a estar los hermanos Faguaga, José Antonio y Francisco Faguaga, que son también otros criollos que tienen una gran fortuna, y eso los va a hacer coincidir en Europa, sobre todo en el ámbito, digamos, del plan de viaje. Van a viajar y van a recorrer distintos reinos de Europa, y a partir de ellos conocerá un poco de lo que es en ese entonces la Nueva España. En un segundo momento va a tener participación o va a tener contacto con Miguel Ramos Arizpe, que, como ustedes saben, es conocido como el padre del federalismo mexicano. La coincidencia de ambos personajes se va a dar en las Cortes españolas a partir de que se da la intervención francesa con Napoleón. Y bueno, desde el ámbito obviamente político, ahí habrá un intercambio, insisto, de este pensamiento, de estas ideas con respecto a los mexicanos. Y en un tercer momento, también Rocafuerte tendrá comunicación, y será en algún momento también compañero de viaje de Fray Servando Teresa de Mier, que también le dará información, digamos, con respecto a lo que está pasando en la Nueva España, sobre todo en la etapa ya propiamente de la Guerra de Independencia. Rocafuerte va a viajar finalmente a México en tres momentos. El primero va a ser ya en 1822, cuando en México no solamente se ha declarado la independencia, sino ya se ha establecido como forma de gobierno el imperio de Iturbide. Él obviamente entrará en contacto con un grupo de mexicanos, con un grupo político que va a ser contrario a Agustín de Iturbide, y esto motivará que, aunque ha llegado a México, se le dé una comisión, digamos, para que viaje a Estados Unidos, y en Estados Unidos obviamente se ponga en contacto con los políticos importantes de allá para evitar que se reconozca el imperio. ¿Qué pasa con la Compañía Lancasteriana? Bueno, como ustedes saben, en ese mismo 1822 se ha fundado ya la primera escuela lancasteriana mexicana, que lleva por nombre El Sol, que se estableció en uno de los edificios que antiguamente eran de la Inquisición, y entonces se hace así como la metáfora de este mismo lugar, que en otro momento fue sinónimo de oscurantismo y de tortura, es ahora el sinónimo de la iluminación, no solamente por el nombre del sol, sino porque ahora se va a educar, se va a ilustrar ahí a las juventudes, digamos, mexicanas. Este sistema, como ustedes saben, está fundamentado en
el monitoreo, es decir, en elegir a aquellos alumnos que tienen mayor facilidad para el aprendizaje y a su vez para que sean ellos los que promuevan la enseñanza, digamos, a partir de la explicación que ellos imparten a los equipos, a los grupos de compañeros que llegan más tarde, ¿no? Rocafuerte entonces viaja a Estados Unidos y particularmente a Nueva York, y será aquí donde en primer lugar lleva a cabo la comisión que se le dio, que es específicamente ponerse en contacto con los principales políticos y empresarios del país para que bajo su influencia se consiga que Estados Unidos no reconozca el imperio de Iturbide, cosa que va a lograr. Pero para lo que nos interesa en este trabajo, que es la Compañía Lancasteriana, es aquí en Nueva York donde va a entrar en contacto con el reverendo James Milner, que es el rector de la Iglesia Episcopal, y será él el que se encargue de convencer a Rocafuerte que la mejor manera que existe para promover la educación es a partir de la distribución de Biblias, y con las Biblias obviamente se difunda no solamente, o sea, se haga la educación, se difunda la religión, pero sobre todo se promueva la tolerancia religiosa. Es en este país que él va a entrar en contacto con la, digamos así, con la Compañía Lancasteriana, que se ha establecido en Estados Unidos, que viene de Inglaterra, que se ha establecido en Estados Unidos, y aquí él va a desarrollar parte de su pensamiento político, pero sobre todo lo que nos interesa, que es las ideas de la educación. Él va a escribir un libro, entre otros, que se llama Ideas necesarias a todo pueblo americano que quiera ser independiente. Este se publica obviamente en inglés en 1822 e inmediatamente se hace una traducción, como ven ahí en Puebla, un año después. En este libro, específicamente las ideas de la educación que él menciona, está más enfocado a la parte política, pero obviamente también hace referencia a la educación. Él considera que la educación es fundamental para formar a las nuevas sociedades, a las sociedades en ese entonces hispanoamericanas, y entonces señala que la educación es importantísima para, en primer lugar, fortalecer a las familias, en segundo lugar, para promover a los trabajadores productivos y, sobre todo, en tercer lugar, para formar, para preparar a los buenos ciudadanos. Estas son algunas de las ideas que él va a plantear con respecto a la educación, y de ahí que él se muestre muy interesado en apoyar a la Compañía Lancasteriana. Una vez que ha regresado o estando todavía en Estados Unidos, y en esta idea de que es a partir de las Biblias como se puede promover la educación, va a enterarse, digamos, que existe una traducción de la Biblia, que es la versión, digamos, del padre Philip Chio, y a partir de ahí, obviamente, la idea es difundir esta versión de la Biblia en particular. No es decisión de Rocafuerte decidir o elegir, digamos, esta, llamemos, versión de la Biblia, sino esta es la que se promueve en la Compañía Lancasteriana en Estados Unidos, y él evidentemente la va a adoptar. Regresa a nuestro país en a finales de 1823, una vez que ha cumplido con su comisión, y en esta segunda estancia en México, ese grupo político con el que se ha vinculado lo va a comisionar inmediatamente para que viaje a Inglaterra como representante plenipotenciario para conseguir el reconocimiento de Inglaterra para nuestro país. Esto es a partir de 1824, esto es obviamente en Inglaterra. Y aquí considero que es la parte fundamental de la participación de Vicente Rocafuerte con la Compañía Lancasteriana. ¿Por qué? Porque se va a asociar, se va a vincular a dos sociedades importantes de Inglaterra. La primera es la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera, que obviamente va a promover, como dije, el asunto de la Biblia, pero sobre todo la segunda sociedad con la que él se va a unir es la Sociedad de la Escuela Británica, que es la principal promotora de la educación lancasteriana en Londres.
y el estar en contacto con esta sociedad va a traer como consecuencia que él pueda tener acceso a los principales materiales, en concreto libros, textos, con los cuales se prepara, con los cuales estudian, digamos, quienes están en la escuela lancasteriana. Y con esos libros él va a promover a su vez, digamos así, una asociación de traductores que son fundamentalmente españoles que han emigrado a Londres, que están exiliados, y ahí va a dar una doble, digamos así, función. Por un lado, va a apoyar a estos españoles para que tengan una forma de ganarse la vida, y por otro lado, son estos españoles los que van a hacer la traducción de prácticamente todos los libros que utiliza la escuela lancasteriana, para que ya traducidos se impriman, por supuesto, y se envíen no solamente a México, sino a toda Hispanoamérica, entendamos Centroamérica y la parte de Sudamérica. Y en estos años en que Rocafuerte está en Inglaterra, estamos hablando del 24 al 29, se van a mandar aproximadamente más de 11.500 libros. Es decir, este es el gran impulso que da Rocafuerte a la compañía lancasteriana, proporcionando los materiales que son los que se van a utilizar aquí, no, insisto, no solamente en México, sino en Hispanoamérica. De esta manera, obviamente, va a promover la escuela lancasteriana a partir de estos textos que son, digamos, no puedo decir exactamente los originales, porque el original está en inglés, pero es esta fuente de primera mano que se traduce a iniciativa de Rocafuerte. En algún momento él va, como dicen las fuentes, a aportar su propio peculio, es decir, su propia fortuna, para financiar algunas de esas traducciones, no solamente en cuanto al pago, sino sobre todo en cuanto a la impresión o en cuanto al envío. Con las obras que se traducen, obviamente él va a fomentar también la impresión de la Biblia en la versión, como dije, de Shiro. Básicamente la característica que tiene es que no tiene comentarios al margen a la Biblia, y eso va a generar una polémica con algunos miembros del clero, en tanto que no están de acuerdo que esta Biblia se difunda porque no tiene comentarios. O sea, estos son de la postura de que debe haber comentarios para que obviamente la gente pueda acceder a la Biblia. Vicente Rocafuerte regresa a nuestro país en 1830 y esta será su tercera y última estancia en nuestro país. Va a seguir promoviendo la educación a partir de la compañía lancasteriana, no solamente a partir de sus contactos, el poder hablar, por ejemplo, con el ministro Lucas Alamán para permitir que un grupo un cargamento de Biblias que están detenidas en la aduana de Veracruz puedan finalmente liberarse para que lleguen a las escuelas, sino en estos años que él permanece por última vez en nuestro país, con su propia fortuna, sigue vinculado a la sociedad y sigue apoyando algunas de las necesidades de las escuelas. Vicente Rocafuerte se va de nuestro país en 1832 y con esto, digamos, termina su participación, llamémosle física, en nuestro país. La compañía obviamente continúa. Él va a seguir apoyando a la compañía, no propiamente, digamos, desde el lado mexicano, sino cuando regrese en ese mismo año a su país y allá obviamente siga promoviendo la educación, porque él está convencido que la educación junto con la religión son fundamentales para tener una verdadera virtud. Una verdadera virtud nos va a llevar a promover nuevas virtudes como son el amor a la patria, el amor a la libertad, el amor a la justicia y el amor a las leyes. Gracias.